Listo. He conectado los cascos al móvil porque no le funciona el Bluetooth a esto. Si todo va bien, yo espero que hora y media. Gracias. Bueno, empezamos. Sé que todos tenéis prisa. Vamos a intentar que no se haga muy largo. Ya hemos pasado asistencia. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, sesión de análisis de carga. Véase lo que va a sufrir nuestro avioncito. Cuando vuele, cuando lleve carga, cuando haga cositas. Entonces, como primer paso, no sé si os acordáis de las diferentes clases de fuerzas que puede verse afectado un palito. Vamos a imaginarnos que ese palito es el ala de nuestro avión. En el caso de los aviones, lo que hay principalmente es flexión. Pues imaginaros por qué. Tenemos lift que viene por arriba, el peso que viene por abajo. No tenemos ninguna fuerzas por los lados para que le haga compresión, ni para que haga tensión, ni cualquier otra cosa rara. Y un poco sobre la tensión, si os acordáis, la tensión se calculaba como fuerza partido de área. Es decir, tenemos que hacerlo todo... No. Perdón. Me he liado. Bueno, nuestra pieza puede actuar de dos formas. Puede tener deformación elástica y deformación plástica. Deformación elástica es la deformación, si os acordáis, en la que puede volver a su estado original. Plástico se nos rompe. Obviamente, en nuestro avión no queremos que llegue a plástico en ningún momento y los materiales que vamos a usar de deformación elástica vais a ver que tampoco va a tener demasiado. Entonces, empezamos. Lo que habíamos dicho. Una aeronave tiene un montón de esfuerzos por todas partes. El tren de aterrizaje, impactos cuando aterriza. Se pega un golpe contra el suelo. El fuselaje. Tenemos flexión y torsión, que los tenéis ahí al lado. Y luego, al final, tenemos flexión, el ala. Aquí tenéis en la grafiquita, se ve mucho mejor cómo afecta cada una de esas fuerzas al avión. Tenemos la flexión, el fuselaje y la torsión. Pero para nuestro caso, como tenemos una nave chiquita, los fuselajes tampoco van a ser una cosa demasiado extravagante, lo que nos vamos a centrar principalmente es en el tema de la flexión de las alas. El resto de cosas, si os apetece, podéis intentar aproximarlo, pero ya eso es meterse en mucho lío y para el tiempo que tenemos no es adecuado. Empezamos. El ala. Lo habíamos mencionado antes. Los esfuerzos a los que se ve sometida el ala. Eso es media ala. Tenemos la punta aquí y aquí donde tenemos la M estaría el fuselaje. Puedes ver, tenemos el lift, que lleva una forma elipsoidal. Y luego tenemos el peso. Aquí tenemos añadido el peso de un motor, pero en nuestro caso no tenemos peso de motor, o sea que buenas noticias, menos lío. Y hay que tener varias cosas en cuenta porque en nuestro caso el ala no va a ser solamente un palito y ya está. No podemos ponerle un ala rellena de fibra de carbono y que sea una cosa durísima como una piedra. ¿Os acordáis? El tema del Extra Challenge es tener un ala, o sea, un avión que pese poquito, porque si buscamos llevar carga, nos renta que pese poquito. Y aparte, si os acordáis, tiene que ser desmontable porque tiene que entrar en la caja de transporte. Ese tipo de cosas son cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de diseñar el ala y que también van a afectar a la estructura. Por ello mismo, para tener en cuenta todo esto, cuando diseñamos un ala, vamos a realizar estudios a base del ensayo a flexión estática. ¿Qué es eso? Esto de aquí. El ensayo a flexión estática es básicamente que nos imaginamos que nuestro avión, aquí tenemos el Favorita, tiene dos puntos fijos, que estarían los winglets. Aquí y aquí. Entonces, la cosa está en ver cómo afecta a nuestra ala todo el peso que tiene el avión. Tenemos, aparte del peso del ala,
el peso del fuselaje y la payload de la carga que llevaremos. Para hacer estos cálculos vamos a tener en cuenta varias cositas. Por ejemplo, que nuestro avión va a estar volando a velocidad nula, en la parte más simple. Luego, y vamos a suponer que no hay fuerza de sustentación en la primera parte. Y diréis, bueno, pero es que si supongo que mi ala no tiene fuerza de sustentación, mi ala no está volando y esto no va a ser nada parecido a lo que es en realidad. No va a ser parecido en ese sentido, pero sí que va a ser lo suficientemente parecido. Véase, el peso va hacia abajo, el lift va hacia arriba, se contrarrestan. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta el lift, lo que estamos haciendo es ponernos en el peor caso posible, en el caso en el que nuestra ala pesa muchísimo más de lo que va a sufrir en vuelo. Estos son las hipótesis. ¿Por qué nos interesa hacer este análisis? Se habría dicho que el avión que va a volar va a generar un lift y que ese caso es menos agresivo, porque vamos a estudiar un caso más agresivo que la antes de volar se hace un test estructural. Y ese test estructural es coger la rueda punta con el peso que vaya a volar. Uno lo coge en una punta, saca el peso de la otra punta, lo dejamos que caiga con su peso y a ver esa punta. Simplemente eso. Y ese caso es más agresivo que cuando la ven está hablando. Y por eso hay que lo van a saber. Bueno, las hipótesis que vamos a tener en cuenta en el caso este que hemos dicho que es lo peor que le puede pasar al avión, por así decirlo, es primero caso estático, lo dicho. Cuando lo vayan a levantar el avión vamos a estar quietos, no vamos a estar corriendo con él en las manos. Vamos a estar sujetándonos así. Si os acordáis en las pruebas de vuelo, alguna vez igual sí que lo hemos hecho. Los que estáis desde el año pasado seguro que os suena que veíais a Mark y a Hugo levantarlo por los extremos y a ver cómo si iba para adelante, atrás. No me he dado cuenta de haber traído algo para demostraros más o menos cómo ocurre. Bueno, más hipótesis que vamos a tener en cuenta. Para simplificar todos los cálculos, vamos a suponer que el larguero principal soporta todas las cargas. Si os acordáis, el ala son costillas que van atravesadas por un larguero. Un larguero que puede ser un rectangulito de madera de balsa, puede ser una bayoneta, un tubo de fibra, lo que sea. Pero vamos a suponer que eso es lo que soporta principalmente las fuerzas, no las costillas. También vamos a suponer que la masa del sistema es una fuerza puntual. ¿Os acordáis? Lo que habíamos señalado aquí. Todo el peso se aplica en el centro. La masa del ala es despreciable frente a la masa total, lo que acabamos de decir antes. Y solo existen esfuerzos por flectores longitudinales. Ahora lo miramos con más detalle. Sobre las hipótesis, cosas que estamos suponiendo. En el segundo, lo de que el larguero es todo lo que soporta, no es verdad. Si vais a hacer un ala que vaya a tener una lámina de balsa así por encima, que es lo que tiene el Favara, eso ayuda. O vais a hacer un ala que tenga capas de fibra por encima, como se está haciendo el extracangrejo. Ayuda muchísimo. Pero vamos a suponer que eso no está, porque si no ya se nos mete en un cacao demasiado grande. Lo que habíamos dicho, el EMTO como fuerza puntual, porque queremos ver cómo va a actuar en ese ensayo estático y cuando se haga vamos a hacerlo con todo lo que llevaría el avión volando, o sea, la carga incluida. Los que estáis en el segundo, tercero, cuarto. Peso máximo de recursos, ¿sabías? Peso máximo de la mayor carga de Bueno, la masa del ala despreciable, claro, si vamos a llevar, o sea, perdón, el EMTO, aparte de que tiene en cuenta el peso total del ala del avión, el ala que vamos a hacer van a ser medianamente ligeras, o sea que comparando con una carga de 1,5 kilos que llevéis, no va a afectar demasiado. Y esto, solo existen esfuerzos por flectores longitudinales.
Es decir, lo que habíamos dicho antes, de que vamos a suponer que nuestra ala no es lo suficientemente larga para que haya una torsión rara en cualquier otro eje. Vamos a imaginarnos todo en este eje de aquí. Nuestra ala ahora mismo es un palo y ya está. Que lo que decíamos antes, no es realista, pero es un caso en el que nuestra ala soportaría menos que si fuese un ala en 3D más gorda. O sea, estamos siempre poniéndonos un poco en lo peor, vamos a lo seguro. Si nuestra ala va a soportar siendo un palo, va a soportar siendo un ala entera. Bueno, lo siguiente, todo esto depende mucho del material que usamos. Lo mismo, no es lo mismo tener una capa de madera de balsa que una capa de fibra. Cuando hagamos los cálculos vamos a usar estos datos. Van a depender del material que vosotros tengáis. Como hemos dicho antes, vamos a suponer que en nuestra ala solamente hay flexión, por lo que los datos que vamos a usar van a ser la resistencia a flexión. Como podéis fijar, hay dos tipos de resistencia a flexión, por así decirlo. Está la débil y está PREF, que no sé qué significa PREF. Dirección preferente. Me he saltado ese detalle. Bueno, dentro de materiales hay diferentes tipos de materiales, pero están los materiales cuyo nombre no recuerdo, los isotrópicos, me lo he inventado, isótropos casi. Isótropos, que es que da igual en la dirección en la que tú le apliques la fuerza, va a resistir igual. Y luego están los anisótropos, que son los que difieren. Por ejemplo, ¿habéis usado todos, habéis toqueteado alguna vez en el taller un cachito de madera de balsa? Habéis visto que si lo partís por la dirección longitudinal que tiene las fibras, es mucho más fácil de partir que si lo hacéis al revés. Bueno, con madera de balsa y con cualquier otro material. En general, todos tienen una dirección más débil que la otra. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo vamos a tener aquí en cuenta? Vamos a ponernos en el peor caso posible, por así decirlo, nuestro material va a resistir menos. Vamos a usar la resistencia más débil. Podéis hacerlo así si queréis quedaros en la parte de seguridad o podéis hacerlo con un valor ponderado. Eso como vosotros queráis y según os fiéis más del material. Los datos que tenéis aquí son para fibra de carbono, madera de balsa, pelea. Si queréis para cualquier otro material, podéis buscarlo en Google. Ponéis resistencia a tal material. Lo que sí que os tenéis que fijar es que la resistencia sea flexión y no a torsión. O sea, siempre que lo busquéis, en general, la de torsión es la más típica y es la que os va a aparecer primero en el resultado de Google. No sé lo que he dicho. Pues tracción. Eso tenéis que asegurar. Y estos datos los que yo, pero podéis usar otros. Y en contexto interno de los datos que hay más de el fabricante, dices, los que hacéis vosotros mismos pensáis, dices, yo sí te diría que por lo menos pelear porque siempre puede, a ver, en la dirección de las capas, aunque va a ser unas puertas para mover con la dirección de que es capa en capa. Esto ya depende de la temperatura, porque las capas como para la idea es que, evidentemente, si sabéis que tenemos estos casos en los que una dirección sistema, la dirección preferente, que está ahí en el material para que no una cabeza. Y de todas formas, usuario es orientativo, aunque estemos trabajando con la dirección más aparte, pongo ese valor que igual es incluso más alto que el de la dirección técnica, pero para la dirección preferente, pues igual me vale por lado de la salida. Pero por puntual. Bueno, luego más detalles para los cálculos que vamos a usar conocimientos que se han dado en REM. Los que estáis en segundo estáis ahora mismo dando REM, creo. Los que esté más allá ya lo habéis dado. Se van a usar cosas básicas. Vamos a usar los momentos de área, que son lo que vamos a usar para calcular cómo afecta la fuerza dependiendo de la forma que tenga nuestro larguero. Lo más típico es que tengamos una barra, un tubo o larguero es rectangular. Como podéis ver, depende de la base y de la altura.
Luego aquí tenéis un detalle que es que si tenéis una geometría más complicada, que no sé si tendréis, si habéis pensado en haceros un larguero con forma de estrella, yo espero que no, podéis usar un programa que se llama Robot. O sea, podéis descargarlo gratis gracias a la licencia de la UPV. Vale, pues ya tenemos un poco lo básico y vamos a ir al matemática. El matemática lo hizo José en una tarde de alegría, voy a suponer. Lo tenéis subido a Teams. Si os metéis en Teams, dentro de taller de aeromodelismo, tenéis en sesiones, en la sesión 11 tenéis un matemática. Hay un poquito la parte estructural, lo puedes subir, está en archivo, bueno, y donde están las sesiones y todo, en la categoría en archivo, o la SQL, por el Google que no quiera más. Vale, luego me enseñas a hacerlo porque me he liado. Es el que pone, ponte una línea. Ah, vale. Es el mismo si la parte estructural. Lo que ves ahí también luego y podrá. Vale. ¿Lo tenéis todos abiertos ya? Está en taller. En taller está en lo de sesiones, sesión 11. Hay algún aquí, igual vimos antes, que estaban ahí en Madrid. Yo no me acuerdo que Ahora ya se supone que ayer la crearon un taller y se rayó. Conseguí que funcionase, sí. Conseguí que funcionase, pero luego esta mañana lo volví a ejecutar sin cambiar nada. Volvió a no funcionar, y luego lo volví a ejecutar y sí que volvió a funcionar. No sé. No sé si hago una cosa rara. No, fui de uno en uno, te lo juro. No sé. Bueno. Sí, me espero. Explicando si quieres la primera parte del diseño aerodinámico sobre un poco, o sea, que no lo habéis conocido. Si lleváis el diseño al día, estoy dando para el diseño, porque es la primera parte del diseño aerodinámico. Y ahora vamos a partir de ahí. La este tenido que todo el mundo también. Vamos a hacer la siguiente parte. Porque la herramienta el análisis y no por lo quiere repasar las que hay. Vale. Bueno, pues dentro de diseño aerodinámico tenemos varios apartados. Lo que tengáis en naranja es las cosas que tenéis que cambiar. Cambiar si queréis, claro. Por ejemplo, modelo atmosférico. Todo, podéis dejar las mismas, tampoco hay que cambiarlas. Si seguimos, vale. Seguimos bajando, vamos a ejecutar esto. Tenéis los datos geométricos y las masas de vuestro avión. Masa de referencia, voy. Me hago esto más grande aquí.
a la altura. Uf, así está bien. Estoy bien. Lo hago más grande, lo hago más pequeño. Un poco más. Vale, la primera parte es eso, el modelo atmosférico, que vamos a suponer que todos volamos en el mismo lugar, tampoco hay que cambiarlo. Datos geométricos y masas. Esto lo podéis cambiar según vuestro avión. Ahora mismo los datos que tenéis son datos aproximados del cangrejo. Cuando digo aproximados es los pusimos de cabeza. Podéis ir ejecutándolo. Vamos a ir evaluando poco a poco las celdas. Sí, sí lo decía ejecutar. Bueno, vosotros asegurados de que lo habéis evaluado. Todos habéis. Que Bueno. Para ese momento, ahí tenéis más referencia. Lo que hayáis efectuado. Cuerda media, la cuerda media es la que ya tenéis esa compromiso. Hay un desorden de la banda. No sé. Hecha. Igual, porque os habéis puesto más de referencia que tenéis aquí allá. Manual de sí más de referencia. Eso sí, al principio. ¿No te acuerdas? Lo diría. Pero si queréis pasaros un momento y buscar vuestros datos, no pasa nada. No tenéis que cambiar nada del código, así que debería dar lo mismo. O sea, solamente vais a cambiar números. Más a referencia, la medida de dinámica, las otras cuerdas más igual y lo tenéis todo ya. El grupo 8 lo tiene, el grupo 8 tenía ¿lo tenéis? No te oigo. No os acordáis, más a referencia, que no quiero por una ocasión. Cuerda media de dinámica, ¿cuánto era? Alejandro sabe que claro. Y envergadura, pero como era 1,4. 1,5. Ahora, ya tengo todavía. O si no, dejáis esto y ya está, lo que queráis. Pues dentro de los números, seguro que de acuerdo. Y así os decís todo. Vale. En el siguiente apartado tenéis que meter los datos aerodinámicos, que estos son cositas de CFD, que no sé si habéis avanzado tanto. Ahora lo dejamos así, no lo cambiamos. Pero que sepáis que tenéis el CDO del fuselaje, del tren, el motor lo vamos a tener todos igual, la bahía depende de vuestra bahía. En el siguiente apartado tenéis más datos del CD y CL, esos son los del XFR5. Ah. Ese lo tenéis que cambiar. Eso es el tren de mínimo claro. Y os tenéis la suma, ya podéis quitar la suma de sí. Y ya, por ejemplo, de los teléfonos.
¿te acuerdas? No. Esa es la de alfa, ¿no? No, sinceramente no me acuerdo de la curva. Sí, muy bien. Vale. En un punto mínimo. ¿Mínimo de qué? ¿Mínimo de qué? El T de mínimo es el de ahí. Bien. Es el T de mínimo, pues el T de que llevas estudiando es el T min K. El T de min D es el punto que tenéis que poner ahí. El avión de Alejandro tenía, no recuerdo cuántos, cuando era 0,6, más o menos. Este, 0,2. Lo normal que ves a tener, pues, torno 0,1, 0,3, y es una vez que yo voy a sacar como desde el grupo 8, 0,6. Siguiente, C de 1000. Espera. Y de ejecutando. A mí, por ejemplo, se me había olvidado. Esto ya no, y así, a ver si la próxima vez ya, o sea, ya, porque ahora mismo tengo que pagar. ¿Pasar? Sí. Mismo, eso, tenéis que cambiar solo el número de 22 y estará en torno a ese orden. Si es una vez que lleva mucha carga, puede ser 0,03, es un avión muy finito, que vaya a mucha velocidad, 0,01, bueno, 0,0 muy bueno, 0,15, 0,18. Y siguiente, esto, entonces. CL o chiquita. CLO es el CL que tenemos con ángulo de ataque cero. Es el CL0. ¿Cómo que no? Me he perdido. Ah, no, esto es CL0, espera. No. Llévate el vertical y ponlo más profunda. Perfiles simétricos que igual a cero. Estos perfiles, valores típicos, No. Se va. pero depende del tipo de avión. Por ejemplo, creo que es un CO2, más o menos estará en eso. Es un avión que quiera llevar mucha carga, pero será 0,6, 0,7. Aviones que vayan más rápido, pero siguiente. Vamos. CD0, el CD vinculado a SCL, lo sacáis de la misma gráfica, sacáis, o sea. CL máximo en limpio, que esto era el CL cuando estamos volando sin cosas raras, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Dónde está el sistema? Ay, no, por favor. José, que no me gustan las gráficas. Entiendo que lo estoy preguntando. Pregunta a ella, ¿dónde está? Decidme. Mira, Como podéis ver, yo no di intro, Aerotech la probé de milagro y mecánica de vuelo no me gusta. Así que todo esto lo tenéis que decir vosotros. Tampoco. CL máximo limpio. ¿Esto?
pero de la verdad. De limpio porque Yo escoge de antes para hacerlo. de limpio que tienes que cortar, pero bueno. Limpio es que llevamos flaps detectados. Los flaps son las superficies que detectamos hacia abajo, están cerca del chocaje que permite sustentarnos. Ahí pondríamos Telemax que este caso que tiene detectamos flaps que llevan Telemax limpio. Y luego, el número que sale ahí, de 0, es el de 0,8. Ese valor es lo que estaba diciendo antes. Por seguridad, vamos a poner siempre el 80% de valores que tiene más. Por seguridad. Porque a partir de ese valor, en la línea se sustenta y se cae. O sea que no vamos a ir a manipular, vamos a poner los más tan pequeños. Y por eso 0,8 y ya el otro X tiene P es el efecto neutro que no es igual. Eso es lo que es uno si quieren preguntar. Sí. Ahí lo voy a Seguimos. ¿Estáis ejecutando todos poco a poco? Más que nada porque aquí salen valores que luego usamos. Modelo de empuje, que aquí lo tenemos todos igual porque usamos el mismo motor, aunque este es el motor que lleva el Favara, no es el que usáis vosotros. Esto, tuvisteis una sesión de esto, así que metéis aquí el empuje. Si no, usamos este y ya está. Pero tened en cuenta que este motor es más potente que el vuestro, o sea que no se os olvide cambiarlo cuando lo queréis hacer para vuestro avión. Seguimos. Ecuaciones dinámicas, estos son condiciones de la pista y cosas, esto simplemente le damos. Seguridad. De la lista, por normativa, 60. Había un 25. Pero muchas veces nos vamos a cambiar los resultados. Un caso que ya en línea recta, todo el tiempo sin ninguna perturbación. Entonces es mejor poner ahí como 55, 50, incluso 40, porque si mi avión se por tierra no es muy estable, no va en línea recta, esos 40, 50. Tiene ese factor de seguridad, VT también. Eso es la tasa de acciones continua que tiene que tener la. Es decir, si yo tengo mucha carga, vale un punto que la misma le puede empezar, pero ya no puedes subir. Evidentemente no vas a querer volar en la poco que pierdas las temperaturas y de RCR, es la distancia crucero, 1 kilómetro. Podéis poner un poco más también, como irá. Es 1 kilómetro. Podéis poner un poco más porque hay mirajes y seguramente necesitáis algo más, como 5, por ejemplo. No lo digo. Podéis decir. No olvidéis ejecutar. Que molesta, tenéis a los 3 puntitos, uno está. Activar. Pues, desactivadores. Sí, aquí. Dale. Ah, vale. Y ahora, ¿veis? Eso es lo que hay que hacer con los errores, chicos, ocultarlos. Bueno. Si vuela, no es error.
Aquí tenéis igual actuaciones, ascenso, crucero, bla, bla, bla. Cálculo del MTOW, volvemos a ejecutar. ¿Quieres explicarles lo de puntuación? ¿Se lo quieren usar? O... Esto no lo tenéis en matemática anterior, esto lo nuevo. Esto es simplemente cuando tenéis una respuesta. La idea más diferente es que utilicéis para hacer distintas respuestas, podéis comparar. Vosotros habéis lo que tenéis que aquí, donde tenéis que dar los valores. Tenéis también los valores de masas por otro lado. Todo esto lo metéis en este matemática, y uno de esos casos, y al final conseguiréis los resultados. Los pone ahí. El resultado de la última cuestión. La carga transversal, la carga de carga más que lleva la velocidad de crucero en un segundo y la distancia de vista del utilizado. Esos datos los podías hablar entre ellas, en la pista esa. Evidentemente, esos datos los traes mío. No hay con lo que vais rellenando ahí. Es un dato, eso sí. PDCAS, la carga de pago. VTR, la velocidad y crucero. XTO, la distancia de pegue, y luego lo de T carga caso, era porque aquí se valora el tiempo de carga. Entre las cosas en el prototipo. Podéis poner lo que estiméis y que hay una función cualquiera que tuviera influencia. Y acrobacia, pues ahí nada, útil, el otro no sé si es unos 8 o algo así. Lo tenéis aquí. Y ya, esto sacará la puntuación de cada prototipo, de cada propuesta, en función de las otras. De esa manera, pues, puedes saber cuál es la. Y aquí no es la puntuación. Para puedes hacer todo lo que quieres, pero siempre que sea acorde a la pista. Es decir, que hacer las mismas cosas. Tenéis la lista de resultados, una respuesta 525, 519 y 400. Igual, la última respuesta preguntaba qué yo quiero más de las anteriores, pero al final se ha dado una vez por la resultado por cualquier cosa. Pues tenéis que empezar en esa pared. Y ya, veamos, voy. Está. Sí. Ejecutar y... ¿Dónde salen cosas? Es aquí un maravilloso resumen de todo. Comprobad que no salgan cosas raras. ¿Habéis ejecutado todo hasta ahora? Claro, no. Y 575 también. O sea, lo mismo. No ignoréis este apartado de propuestas que con cosas así fue como José clavó la puntuación que íbamos a sacar en la competición. Literal, la clavó todos los puntos, ¿no? Yo te quería meter más claro porque estamos peleando por los chicken wings, a ver qué quedaba en último, ¿verdad? Séptimo o algo así. Y yo quería meter más claro la luz. Ya está, que no quería jugar con los seguros, tal, porque si hay gente que no iba abajo, si hay algo así. Y esa noche me pusieron un ordenador, me calcularon las puntuaciones y sabía que ganábamos, le sacábamos como 20 puntos o algo así. O sea, que no metemos más claro, tenemos cierto margen, aunque por eso la repetición de bastantes y no los 1,4 porque sabemos que no íbamos a subir más posiciones, pero podemos bajar.
Eso. Vale, y ahora vamos a lo que habíamos venido a hacer. Diseño estructural. Lo de diseño electrónico está hueco. Podéis quitarlo si queréis para que no moleste. Pues lo podéis hacer. Vale. ¿Cómo? Esto ahora sí. Vale, lo que habíamos mencionado antes. Tenemos varias opciones de lo que podemos meter dentro del ala. Podemos meter un cilindro, nuestros tubitos de fibra de carbono, puede estar hueco, puede estar relleno. Luego también podemos meterle un larguerillo de madera, que es una forma rectangular extruida. Vamos a ir metiendo datos en este ejercicio. Bueno, como lo... Nada. Perdón, que me he liado. Vamos a meter datos del cilindro y del larguero. Por ejemplo, aquí el cilindro que usábamos era de radio exterior 13 milímetros y 11 de interior. Y nuestro larguero, bueno, estos son los datos de nuestro larguerillo. Aquí le podéis meter lo que vosotros tengáis. Si no tenéis larguero, borráis la H y la B. Esto es un ala. Aquí va a estar el cuerpecito. Dentro del ala tenemos palitos, tubitos, lo que os apetezca. En el Favara lo que teníamos era hasta la mitad del ala un tubo, para que parezca un tubo voy a hacer esto, y hasta final básicamente teníamos un larguero rectangular. Esto cada uno lo tendréis como queráis. Por ejemplo, en el cangrejo lo que hay es, dentro del ala, hay un tubo, pero es, ¿cómo se dice? Que no está hueco, macizo. Gracias. Está macizo. Esto depende ya dentro de vuestro avión. Por ejemplo, vamos a hacer el caso del cangrejo y vamos a ir cambiándolo. Entonces, si lo hiciésemos dentro del cangrejo, lo que tendríamos que hacer es, dentro del momento de área del que hablábamos antes, quitarle el radio interior para que sea macizo. Vamos a hacerlo todo con la estructura que tenía el Favara y vamos a dejarle el cilindro hueco y el larguero también. Es que si lo pongo en naranjita y lo saco de los corchetes, peta en matemáticas, no sé por qué. Pero es que eso no es dato, no lo cambian. Bueno, yo lo pongo en naranjita. Bueno, esto lo tenéis que poner vosotros también en naranjita, claro, porque no os va a actualizar. Me parece bien. No, vamos a usar este. No vaya a ser que luego pete o algo. Macizo, vale, venga. No la jugamos, usamos un tubo macizo. Ir ejecutando esto, esta parte línea por línea, porque yo ejecutándolo de golpe, no sé por qué, no me reconocía la IX del tubo. También. Control los problemas de control. Poner el poniente con el control también. Ahí. Sí. Para que... Vale, aquí tenéis los datos que hablábamos antes. ¿Veis? Tenemos para los diferentes materiales. En este caso, como hemos dicho que vamos a usar que tenga tanto larguero como tubo. Ah, no, hemos dicho que vamos a hacer el cangrejo, entonces no el larguero. Lo que más nos interesa es el tubo y es este dato de aquí, CF de Carbon Fiber.
módulo de llama, y lo de abajo, las más del agregado, lo que tendría como nos interesa, el agregado principal es la de pagar aquí no está. Entonces, y bueno, es para defender de cada uno mucho bien. Bueno, y los tipos de madera grasa, también podría ser de comunicación. De hecho, lo respondí. Mejor que de balsa, ¿no? Vale. Pues ya lo tenemos todo preparado. Balsa. Balsa. ¿Cómo dicho que es? Módulo de llave. ¿Es un módulo de llave? ¿Qué era? Donde hay pequeños saber. Es el módulo de funcionar, módulo de actividad. Es justo la distancia tiene valor. O sea, es creado. Cuanto más antes que el valor, menos. Y lo demás, que es creado. Bueno, y aquí, dentro de caso de área. Y el resto ya se ha dicho todo. Vale. Antes de empezar con los cálculos, lo que vamos a hacer es enseñaros una cosita que hicimos, y es que cuando construimos el Favara se le hizo un ensayo estático experimental. Lo que hicimos fue coger lo hicimos con el tubo y le hicimos una pequeña plataforma, o sea, la enganchamos al centro y le empezamos a poner peso hasta que rompió. Lo que conseguimos fueron 4,5 kilos de peso. Así que lo que hemos hecho es, está aquí añadido, los 4 kilos se multiplica por la G para hacerlo fuerza. Le damos al Enter. Aquí igual. Vale. Intentad ejecutarlo todo. ¿Os da también el error de null? Espérate. Esto antes funcionaba. Sí. Está aquí la solución. No, esto es problema de lo de la definición esta. La cosa está en que antes, si le quitaba el null, ya me dejaba usarlo. Como era el intro, creo que le está dando a la diferencia de ¿cómo se llama esto? Pero, bueno, sí. Vale, ahora sí. Seguimos.
Vale, claro, es que como hemos cambiado los datos, ya no da... Perfecto. Vale. Bueno, lo que estamos aquí calculando es la tensión que sufría teóricamente en ese momento el ala en la parte I0. Entonces, esto me lo he saltado, pero esta es nuestra semiala y voy a usar el azul. Los ejes que estamos usando es, en ese sentido, y aquí tenemos el 0. Aquí, mira qué bonito. Bueno. Aquí tendríamos, bueno, en verdad, sería al revés. Tenemos I y aquí tendríamos menos I. ¿Se entiende más o menos a lo que nos referimos? O sea, nuestro fuselaje está en el 0. Nosotros aquí lo estamos calculando como el estrés que se tiene en el fuselaje, o sea, en mitad de nuestro ala. Como pues, Estamos calculando la tensión del ala, pero ¿qué parte del ala? Hemos dicho antes el nombre. Por ahí. Y no sale Bueno, a ver, nos sale, esto es el factor de seguridad. ¿Qué es el factor de seguridad? Es básicamente la tensión que está sufriendo nuestro palito respecto a la tensión máxima que podría sufrir teóricamente antes de romperse. Entonces, aquí tenéis, lo que hacemos es dividir el de la tensión máxima de la fibra de carbono entre la tensión máxima que hemos calculado. Más adelante vamos a volver a mencionarlo, pero vamos a poner como factor de seguridad límite 3. Si un factor de seguridad nos da por debajo de 3, vamos a suponer que no es lo suficientemente bueno y que deberíamos intentar mejorarlo un poco. Pero ahora sí, ves que está bastante cercano a 3. En cambio, cuando hicimos el ensayo, lo hicimos con una ala entera y de hecho creo que hay un vídeo en Teams, pero no sé por dónde está, no me he dado cuenta de haberlo buscado. Se nos rompía el ala, pero no se rompía en el encastre, sino que se nos rompió a mitad. Esto era por lo que se había mencionado antes, y es que nuestro tubito, aunque nosotros estemos suponiendo que el tubo llega hasta el final, no llegaba hasta la mitad. Entonces nosotros al aplicarle fuerza, donde partió es donde estaba más frágil, aquí. Y si veis aquí, esto es el mismo cálculo que hemos hecho antes, pero en la mitad del ala. Acordaos que hemos dicho que el 0 está en el fuselaje, o sea que la mitad está en I0,25. Nos da un factor de seguridad de 0,11. O sea, si hemos dicho antes que es malo que sea menor que 3, que nos dé 0,11 es ya que nos podemos ir despidiendo del avión. Que fue lo que pasó, se nos rompió. Bueno, se rompió a propósito, que es lo que estábamos buscando, claro. Vale. Y ese valor es menor que 1, porque seguro. Y es mayor que 1, no tiene por qué romper, pero como todo esto está hecho muy a ojo y con la norma pues no tiene la certeza de que si esto es 1,5 va a avanzar. Es posible, por eso ponemos el límite en 3, ¿vale? Porque no tenemos seguridad. Tenemos la certeza. ¿No? Entonces, eso no es. Vale, pues esta es la parte experimental. Básicamente hemos demostrado lo que nosotros vimos que pasó, y es que se nos rompía. Ahora vamos a hacer la parte teórica. Esto es lo que habíamos explicado antes. Vamos a suponer que el winglet, o sea, el wingtip, los extremos del ala son lugares fijos, son los que vosotros estaríais sujetando en el ensayo, y la fuerza que sufre el ala es el peso del fuselaje que va en medio. Entonces, aquí tenéis ecuaciones, podemos ir ejecutándolas y ya está.
Aquí, si os fijáis, la fuerza la tenemos dividida entre dos, la fuerza de peso. Esto es porque tenemos dos puntos fijos. Entonces es para que se reparta la fuerza. Si estuviésemos haciendo un cálculo de mitad del ala, ahí sí que usaríamos el peso entero de la nave. Ir runeando, si no habéis runeado. Momento flector, ecuaciones. ¿Estas? Sí. Bernoulli Euler, o este era Navier. Navier. Supuestamente en REM. No se da, yo tampoco lo di. Que también la ecuación así en formato matemática cuesta reconocerla. Es verdad. Sí, oye, es el último año suyo. Ya se va. Sí, y lo de la línea también, mismo. ¿Cómo será el de la estructura lo mismo? Vale, aquí hay que hacer un cambio al código que se me olvidó. Z lo teníais antes puesto como 0,013 partido de 2, cambiarlo por R2. R2, para que se os vaya actualizando automáticamente cuando vayáis probando cositas. No tenéis una variable, ese valor no sé qué sería H. Aquí ya puedes tenerlo en cuenta. Vale, ejecutáis la parte de ecuación, ejecuta la parte de tensión máxima y aquí tendríamos, en esta ecuación, es la tensión que soportaría, en este caso, nuestro tubo, suponiendo que el peso que se le está aplicando es el MTOW, que habíamos dicho que era el máximo peso del pegue, bla, bla. Lo estamos calculando respecto a I0, es decir, en el encastre, porque se supone que es la zona más débil, por así decirlo, es donde está sufriendo toda la fuerza. Como habíamos dicho antes, si vuestra bayoneta no ocupa toda el ala, tendréis otra zona más débil. Lo habíamos mostrado antes de que a nosotros se nos rompió mitad del ala. Entonces, mayor tensión va a ser en el caso. Pero puede pasar que cuando agarre la bayoneta es un material que es más débil. Entonces, aunque haya menos tensión, el factor de seguridad va a dar mejor. ahora, si ejecutáis la parte del factor de seguridad, veréis que da, bueno, depende de vuestro ejercicio, pero os va a dar mayor que 3, que es lo que habíamos dicho antes, que era nuestro límite. Y aquí os recuerdo la ecuación. Ponemos la tensión que puede soportar como máximo nuestro material partido de la tensión que va a sufrir, la mayor tensión que va a sufrir. Seguimos bajando, volvemos a ejecutar. Y aquí tenéis el MTOW máximo admisible. ¿Esto qué es? Sería el MTOW con el que nuestro factor de seguridad nos daría 3, que habíamos dicho que era el límite que podíamos tener. Con un factor de seguridad igual a 3, nuestro MTOW se vería reducido a 4,17 kilogramos. Aquí lo que tenéis al lado, la NEST max,
acabo de rayar. Esto era el factor de carga, ¿no? José. ¿No, verdad? ¿Qué es esto? No sé, no me acuerdo ahora mismo. Puede ser, puede ser. Bueno, a mí me quiere sonar que esto era el factor de carga. Pero bueno, aquí no es muy claro. Libra de inscrito. Libra de abajo. Vale, entonces, esto aerodinámicamente lo pone según el peso de la pista y según la pista que tenga, cuánta carga puede levantar. Lo mismo. El número de sale arriba, 4,2 más o menos, es la carga máxima que computa la mente estructural, pero no quiere decir que pueda parar la mesa, pero no va a provocar. Eso significa conclusión, y de hecho, conclusión, con mi máxima carga puedo durar el mundo. La parte de giro, ejecutarla. Y ya está, la he formada también. Y ahora vamos a la parte más chula de todas, que es la parte de los diagramas. Vale, os debería dar algo así. Si todo va bien. Bueno, ¿veis lo que es la gráfica? Lo que es cada cosa. Le había puesto un plot label, pero no sé por qué me lo ha llevado arriba. Es que no sé por qué me lo ha llevado aquí arriba. ¿Cómo se ponían las leyendas? ¿No era plot label? Me lo ha pillado como un título. No sé. No sé. Yo no sé cómo plot label. Bueno, total. La línea es continua la fuerza y la línea continua el momento. Podéis ver el momento en el encastre, en 0,0 es donde es más alto, lo que habíamos enseñado antes. El siguiente, el giro. Que aquí esto tenéis que daros en cuenta que no es el ángulo de torsión del ala. Vamos bien todos. El ángulo que es cuando se pone la estructura, en la punta de las puntas se toma en forma de U, de cuenco. Ese ángulo que tiene cada sección tiene que ser como cambia a lo largo de una redonda. Y por último de jornada, el contenido ahí. Esta representación particular. Resultado a veces como raro. Son pequeños, porque no tiene sentido que te. Porque la gente no va a necesitar. Ya me quiero. Pero claro, Anoche daba lo mismo, ¿te acuerdas? Y tenía bayoneta hueca. Bueno, pues se mirará y se subirá a una versión actualizada. Aquí tenéis un resumen. Si ejecutáis, os van a salir todos los resultados que habíamos dicho, que no sé por qué esto no lo coge. Bueno, ejecutamos. Resumen de lo que habíamos sacado antes, solamente que os sale todo juntito y bonito. Siguiente parte. Cargas en vuelo. Aquí ya sí que vamos a suponer que hay lift. Aparte, lo más importante, lo visto hasta ahora, más relevante que lo que quiero decir. El ensayo, lo que hemos visto en la sesión, el ensayo estático a flexión,
es mucho más crítico que cuando la luz está en vuelo. Entonces, en que en el rigor hagáis mínimamente lo que se ha presentado hasta ahora, es suficiente. Si alguien quiere hacer algo más, puede hacer el análisis en el pequeñito, o puede complicar un poco más su estructura, de pantalla, todo lo que queráis. Con esto, hasta ahora, bien. Esta parte de aquí, pues el que quiera, por ejemplo, dibujarse en diagramas de nosotras, eso lo he visto que no ahora. Pues yo la tengo que quedar un chulo en el rigor. Con esto lo digo. Pero no es imprescindible. ¿Sabéis lo que es un diagrama de maniobras? Voy a enseñároslo porque anoche yo tampoco lo sabía. Esto no es muy importante para algo. Bueno, se ve muy chiquito. Pero básicamente lo que tenéis es como zonas respecto al factor de carga y a la velocidad en las que es seguro volar y o no es seguro volar. Esto, si José os puntuase, seguro que os pondría un 10 si lo pusieseis. Le tiene mucho cariño. Esto, si conociera gente como Miseira y así, solo valoraríamos. Calculado tal, eso se utiliza en la gestión comercial, los manuales y tal, todos los pilotos, por ejemplo, en los manuales de vuelo que llevan a bordo, todo eso lo llevan. Diagramas de maniobras. De llegar a aviones tripulados. Vamos ejecutando. Aquí lo que tenéis es definido el peso en forma lineal, por así decirlo. O sea, como vamos a definir el lift que hace, no llego ya, bueno, que el lift hace una cosa, no pinta, que el lift hace una cosa así, una elipse, pues vamos a suponer que el peso hace una cosa así, que va aumentando según más cerca estemos del fuselaje. Y eso lo tenéis definido ahí. ¿Por qué el de esta forma? ¿Eso sabes? Y la pone más, ponle, eso es la masa que tiene la masa de edad, ponle 0,0. Eso si lleváis un juicio, bueno, pero muy fácil. Ahí tenéis representado punta de edad que tiene 0 y la punta de edad vamos a poner y estaba pegada, como vimos viendo ya, aparecían ciertos torbellinos, ahí lo tienes. Pero la punta y va creciendo a la medida que vas. A la línea, ¿cómo sería esa distribución? Sería, si es ideal, la línea corta y ya está. Esto pasa muy rápido. Ha dado... Vale, bueno, pero está dando cosas raras, ¿eh? Dale, ejecuta todo. ¿No? Sí, espera. Yo creo que es por el 0 que hay, que hemos añadido. Ah, pero estos son avisos de esos, de los de cosas suyas raras. No.
Pero con el 2 por VTR, baja un pelín. Ahí, entre 2 y 2. Bueno, el error que viene ahí siempre. Sí. El máximo. La V Sí. Se deja en función. Está sustituyendo el otro equipo. Fíjate. Ay, igual es que está cogiendo la B del que habíamos definido antes para el larguero. Yo no lo he cambiado, pero a mí me suena que B. Era el para el larguero. Sí. Bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle BB y ya está. Ahora sí queda. Vale. Claro, por eso yo no lo tenía definido lo de la B. No te acuerdas que yo lo tenía con la barra y el punto. Sí. Pues, Ahora sí queda. Ahí. Voy a volver a ejecutarlo todo, no vaya a ser. .855 es BC1. Ah, aquí. No. Sí. Pues, Ahora sí. Es que esto es complicado, porque matemáticamente yo estaba viendo cosas y no entiendes todo el código porque no es muy difícil hacerlo. Bueno, 21 kilos. Ahora, Esto está repetido. Ya está. Y esto también. Los 5 kilos y lo que no. Dice más. A ver, durante el crucero, o sea, la fase del crucero, la carga máxima, cuando digo carga, me refiero a una sustentación máxima que realmente, si yo quiero volar nivelado, necesito generar el pi igual a peso, la sustentación igual a peso. Si yo quiero hacer una maniobra, necesito más pi que peso. Si quiero subir hacia arriba, hacer un viraje, necesito más pi. Tengo disponible hasta 5,37 kilos en crucero. Luego, si hago una picada y acelero mucho la vida, digo generar 21 kilos. Esos valores se estoy sacando porque durante el vuelo, si vamos a hacer una maniobra excesiva, la vida tiene mucho. Quiero ver hasta qué punto puedo castigar todo. Vale. Vamos a sentar.
Aquí. Esto es lo que habíamos mencionado antes, que la tensión más grande está en el encastre. Entonces, vamos a calcular 3 casos diferentes dependiendo de la velocidad a la que vamos con el avión. Tenemos uno extremo, uno normal y uno crítico. En el extremo vamos a coger la velocidad doble a la de crucero, una velocidad muy alta. Y da imaginario. Aquí. Z, R2. Si tenéis larguero tenéis que poner B. No, H, no, B. Y si añadéis un real aquí, ya sí que os dará, se os quitará la parte imaginaria. No siempre da imaginario, puede ser que no os dé imaginario. En ese caso, bien. Que depende también un poco de los valores. Sí. Vale, como podéis ver, volvemos a tener aquí tensión máxima y el factor de seguridad. ¿Qué pasa aquí con el factor de seguridad? Es 1,5 casi. Lo que habíamos dicho, menor que 3 no es seguro, se nos puede romper. No, pero eso va aquí abajo. Te perdono. Conclusión, que a la velocidad del video, si voy sabiendo que iba haciendo mucho de 15 estará. Si va en crucero a 60 km por hora y aquí va a 140, ya me van a dar la velocidad de arriba, claro, vale. Eso es lo que dice. Ah, no, esto no es. Bueno, lo siguiente vamos a probar con un caso, el caso normal que hemos dicho, caso de crucero, que sería lo mismo que antes, pero velocidad de crucero. Y si ahora ejecutamos, nos da un factor de seguridad de 7. Entonces, bien, nuestro avión no va a sufrir gran cosa cuando estemos volando por ahí tranquilamente. Vale, y ahora el siguiente, el crítico. Lo que vamos a hacer es intentar buscar, esto se podría hacer con un solve, lo mismo que habíamos hecho antes para buscar el crítico. También podemos hacerlo un poco a ojo, usando la velocidad, ¿qué? Iterando, no a ojo. No, 1,15 no. Menos. Pero es que como hemos cambiado el larguero, toca iterar de nuevo. Bueno, más o menos. Ya, aquí ya estamos fuera. Lo que estamos haciendo es ir multiplicando la velocidad de crucero que teníamos antes. ¿Por qué no? Ahí es donde tienes que quedar. Y te vas a medir, si con 2 cada módulo, pues no lo digo. Ahí está. Ahí no 45 para ahí. Sí, está bien. No puede 45. Ahí. Muy bien. Eso que Esta velocidad es la velocidad crítica que habíamos hablado también antes. Es la velocidad
límite para que nuestro factor de seguridad nos dé 3. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser este valor que hemos calculado, que en mi caso es la velocidad de crucero por 1,45, que hemos dicho que nos da factor de seguridad menor que 3. Estamos justo en el límite. La vamos a meter aquí, en el factor de carga. Ponemos. El factor de carga, creo que lo hemos mencionado ya antes. Ah, no, mentira, al final no. El factor de carga es básicamente el lift partido del peso, o al revés. Sí. Lift partido del peso, véase, cuánto lift más generamos respecto al peso del avión. Ese parámetro te permite indicar un poco hasta qué punto puedes hacer mayor particular. Si ese factor es igual a 1, significa que la avión está equilibrado y no puede hacer ninguna maniobra. Normalmente, aviones acrobáticos, militares, suelen estar en torno a 5 de factor de carga. Y pues, a 6, es decir, es un avión que puede hacer maniobras y que se rompa. A no ser que vayas a velocidad de crucero por 1,45, puedes copiar ese valor, multiplicarlo con 6 y por arriba. Esto dices. Sí. Y con por 6, bueno, vamos a hacer un buen por 6. $112 kilómetros por hora. Lo que vamos a decir es, si yo voy con mi avión, voy a una porque 70 kilómetros por hora, y un avión, 112 kilómetros por hora, y empiezo a hacer el mono con el avión, hacer librerías, hacer loopings, hacer cosas, existe la posibilidad de básicamente es fácil. Eso quiere decir el 112 kilómetros por hora. El avión que habéis visto, el factor de carga, 6 unidades, va cambiando. Una vez que empezás a descargar 5, 4, 5. Vale, pues los últimos apartados ya. Giro, ejecutamos. Reformada igual. Hemos cambiado los por VTR con 1,45. Eso hay que optimizar. Pero a mí no va a resultar. Creo que sí. Y no tiene nada. Los números Imaginarios. Sí. Lo que pasa es que si nosotros también debe no exactamente no sé el libro de la actividad. Sí, se queda. Lo que es el lector lo hace. Fuerza. La fuerza, la fuerza. Sí. Eso es lo que quiera, puede tirar el código y pues intentar arreglarlo. Si no, pues yo cuando la verdad es que aquí no más complicados. Lo he dicho. Donde veáis que algo no sale o que sale imaginario, le metéis un re. Si no sale imaginario, pues felicidad pura y dura. El girillo.
que antes no hemos mencionado nada, pero veis que ahora la fuerza no es una línea recta, como habíamos dicho antes. Que ahora la habíamos definido como una línea. Bueno, sí que es una línea recta, pero no es horizontal. 50 más o menos, mira. Y vuelve otra vez a la figura. Fundamentalmente, vamos a ver si sale la segunda mapa, sale la segunda gráfica más fuerte que la primera que era la porque ahí lo sale. No, básicamente hemos dicho, en caso que vuelo primero crítico, tengo, mientras haga el circuito de vuelo, un planeamiento de su misión, y la misión para la que está diseñado, no se va a romper, va a salir por debajo de la gráfica. Y luego que no disponer, que es para nada menos porque se está utilizando el peso con el líquido. ¿Qué pasa? Hemos cogido, como si sabéis cómo parte del mismo, como en el caso del vuelo que es menos crítico, necesito expresar la estructura, darle mucho que aparezcan muchos. Y es por eso por lo que cuando la misma más vuelta. Vale, el siguiente, el giro. Si no sale recordada, añadid el re. Y la deformada sale directamente. Y ahora saben que se forma bien, esto sí que tiene sentido. Ahora mismo está diciendo que si tú pones el avión no te kilómetros por hora y haces algún viraje progresivo, se deforma el situación. Porque, por ejemplo, haces una picada hacia abajo y luego recupera 100 kilómetros por hora, se deforma la situación. 6 centímetros. Tiene sentido. Y debería ser más bien que el otro lado. Todo hay que ver algo, nada más definido. Esto sí que es. Ya está, eso lo metí en el foro, le queda muy chulo, voy a empezar con un poquito, podría muchas tareas, no es necesario. No 45. Ah, 40. Y por kilómetros, claro. Pues sale, no olvides guardarlo. Y ya está, básicamente. Si tienes alguna duda más, o José quiere... Pues sale. Un saludo a todos. Espero que tengáis una buena noche y que cenéis muy bien y muy rico.